Bueno, buenas tardes a todos. Eh, esta semana estamos de nuevo en Desde mi Ventana. Tenemos a un invitado bastante interesante. A mí, tenemos a Plácido Domenech. A mí me parece una persona, él personalmente, lo que le he seguido, lo que le conozco y demás, súper interesante. Y su trabajo más todavía. Vamos a darle paso a Plácido, que está ya por aquí. Plácido, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Cómo ¿Cómo estáis? estás? Pues aquí estamos, preparados para tu entrevista. Sí, bueno, A ver, vamos a ver qué nos cuentas. Bueno, eso es. para quien no te conozca, decirles que tú te dedicas a temas de inteligencia artificial, que se dice pronto. Bueno, me dedico a muchas cosas, sobre todo en el sector tecnológico, que es en Ujú. exclusiva a lo que me he dedicado. Tengo muchos gustos, pero se puede decir que lo que está resultando como con más visibilidad es mi pasión por la inteligencia artificial, porque yo me introduje al sector tecnológico desde esa pasión y ahora, bueno, es un tema candente. El impacto que va a tener la inteligencia artificial en cualquier sector y proceso va a ser brutal. Y entonces el ser conocedor en una cierta profundidad, porque expertos no hay, y yo no me considero Mm. para nada experto, pero sí que he introducido en el sector de la inteligencia artificial, pues bueno, ha tenido bastante relevancia y me conocen bastante por eso. La verdad es que ha sido como una etiqueta que se me ha quedado un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien, es una parte que es core nuestra dentro de las cosas que hacemos, ¿no? Cuéntanos qué más haces y luego entramos a la parte de inteligencia artificial, que yo creo que es la más desconocida. Sí, nosotros, bueno, principalmente yo soy ingeniero de software, bueno, me considero arquitecto de software, ¿vale? Un Ajá. desarrollador. Básicamente, al final lo que hacemos es desarrollar soluciones o plataformas para clientes y desarrollamos software, ¿de acuerdo? Normalmente eso implica pues una arquitectura, un desarrollo, un diseño, un prototipado, etcétera, una serie de técnicas y se puede decir que un poco mi perfil que viene tanto del mundo de la programación como me considero una persona muy creativa, pues encajo Mm. muy bien ahí y todos estos años en mi experiencia es lo que he hecho principalmente, que es arquitectura de software y desarrollo de software para empresas, ¿no? En estos últimos años sí que, evidentemente, con el resurgimiento de la inteligencia artificial, pues hemos virado hacia ese campo, dándole una visión totalmente distinta a todo lo que hacíamos, ¿no? Pero se puede Mm. decir que lo que hemos hecho hasta ahora es desarrollo de software, plataformas para empresas y, sobre todo arquitectura de software y en este sentido es nuestro expertise más potente. En algunos campos, en algunos sectores principalmente, por ejemplo, en uno de los sectores que más controlamos, tenemos experiencias es el campo de field service, por ejemplo, field service, empresas certificadoras, instaladoras, Mm. todo el tema de Smart Cities también, todo el tema de Smart Buildings, hemos tocado cartelería digital desde sus comienzos hace tiempo. Y bueno, se puede decir que en el tema de desarrollo de software, pues empezamos en el 99, soy de la vieja escuela, pues empecé programando de desarrollo de videojuegos en ensamblador con el Atari ST por aquella época, ¿no? Ahí coincidimos con Andrés Torrubia, venimos Hola. de la misma rama, Atari ST, desarrollo en ensamblador, y venimos de desarrollo de videojuegos y de esa era del 80, de los Ujú. videojuegos, del desarrollo puro y duro. Y sí que es verdad que en toda esa etapa, pues evidentemente no habían las herramientas que tenemos hoy en día. Ajá. Ni siquiera existía Internet, evidentemente era otra época. Y ahora, pues evidentemente, pues hay una tecnología que para mí lo cambia todo, que es la inteligencia artificial, que enlaza, bueno, es un poco lo curioso además, en lugar de te contaré una anécdota ahora de una cosa que estaba haciendo ahora. Enlaza porque yo empecé, aunque me parezca esto como una anécdota, es como lo del Real Madrid cuando ficha a un jugador, ¿no? Que dice, no, era el sueño de mi vida, ¿no? Yo empecé un poco con eso. Mi pasión un poco era filosofía y programación, de todo el tema tecnológico, pero me tiraba más el tema de pensamiento, no todo el tema filosófico, porque sabía que el tema de programación lo controlaba muchísimo y iba un poco sobradete en ese sentido, ¿no? Pero coincidí con un profesor, mi profesor de filosofía, era amigo, bueno, amigo, me tenía tutelado bastante, era bastante friki en aquella época y me dijo que filosofía no iba a tener éxito para nada, que no iba a tener salida, que no estudiara filosofía, que tenía mucho talento
que él había trabajado para IBM en campos de inteligencia artificial. Tú imagínate hace 20 y pico años, ¿no? Y hablábamos Joder. de... Sí, y entonces me dijo que estudiara programación, que me fuera a una universidad y tocara temas de investigación. Me vine a la Universidad de Alicante a ver investigación. Yo pensaba que, bueno, era un poco inconsciente en eso, que la universidad iban a estar aquí como investigando un montón de cosas que en aquella época era el primer año de la Universidad de Alicante de informática. Y bueno, cuando vine, pues era todo muy verde, ¿no? Y luego la inteligencia artificial era todo muy teórico. Sí, Entre comillas, hace 20 años, pues imagínate, ¿no? Pero yo empecé de ahí, buscando inteligencia artificial, programación, filosofía, era lo que lo combinaba, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial traslada una parte, una visión humanista y filosófica de la vida y también toca el tema tecnológico y puramente poder duro, ¿no? Y es un poco lo que ahora es como un resurgir, un renacimiento estoy teniendo en este sentido. Pero han pasado 20 años, la verdad es que es curioso, muy curioso. ahí, con el tema de inteligencia artificial, a mí, al menos desde fuera, me da una sensación y es que en su momento se habló mucho de inteligencia artificial cuando en la práctica había poca inteligencia artificial y ahora que en la práctica hay mucha inteligencia artificial, no se habla lo suficiente de inteligencia artificial. Esa es la percepción que yo tengo desde fuera. No sé si es acertada o no. Sí, mira, el otro día vi un directo de una amiga mía, de Alex Obiez, y Está con nosotros esta tarde. Sí, pues genial, Alex, ¿qué tal? Y bueno, le comentaron el tema de inteligencia artificial, me acuerdo a una persona que entrevistó, no voy a comentar quién, pero el resumen era que la inteligencia artificial se hablaba mucho, pero no se veía, ¿no? Es decir, hay un problema, básicamente, con el tema de la inteligencia artificial. Es un tema donde la curva de aprendizaje o la curva de introducción es compleja. Es decir, para tú poder hacer cosas Mm. es relativamente complejo. A ver, tienes que tener una base matemática mínima, ¿de acuerdo? De álgebra, de cálculo. A ver, no hace falta ser un super matemático, pero tienes que tener unas ciertas nociones, tienes que saber lenguajes de programación, mínimo, pues Python, por ejemplo, pero bueno, tienes que desenvolverte bastante bien. Y luego también el tema de sistemas es importante, configuraciones, etcétera. Entonces, claro, es algo complejo, ¿de acuerdo? Y también requiere un hardware caro. Es decir, ahora mismo, aunque tú puedas tener un hardware hospedado en la nube en la que tú puedas probar cosas, Mm. la curva de introducción o la fase de introducción es compleja. Para las empresas exactamente igual. Entonces, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero lo hacen más para vender que porque saben realmente lo que están haciendo, diciendo. Yo cuando veo empresas que dicen que hacen de todo, bueno, me resulta increíble. Sí, verdad. Me resulta increíble porque, bueno, realmente es un campo muy complejo, muy amplio. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un data science, un machine learning, un deep learning, un reinforcement learning. Son áreas de inteligencia artificial totalmente distintas. Es decir, puede ser un tío que te Mm. controle machine learning, pero no te esté controlando deep learning, o esté controlando un tipo de framework, pero no otro. Hay programación evolutiva, GANs. Es decir, aquí estamos hablando que si sabes inteligencia artificial no significa que lo sepas todo, es como decir que eres O- programador. Claro. obviamente, eso en cualquier sector, vamos. Entonces hay mucho desconocimiento. En este sentido hay mucho desconocimiento y lo que pasa es que el miedo que tienen las empresas y también los sectores productivos o los sectores tradicionales es que saben que esto va a transformar el mundo. Pero claro, ¿dónde está la gente que sabe inteligencia artificial? Pues Claro. en España los hay. El problema es que hay un gap muy importante entre la parte business, la parte de negocio y la parte técnica. Es decir, Ujú. el mundo del negocio no sabe cómo aplicar inteligencia artificial porque no sabe ni lo que es, entonces no sabe cómo Ujú. aplicarla. Y la gente que está en inteligencia artificial, pues a lo mejor no sabe tanto de negocio y no sabría cómo aplicarla, ¿no? Sí. Pero saben que tiene un potencial disruptivo brutal. Se utiliza mucho para temas, bueno, predictivos, para algoritmos de recomendación, clusterización, temas de data science, analítica, pero esto es la punta del iceberg. Estamos viendo mucho por todo el tema de interface de voz, reconocimiento, ahora todo el tema de vídeo, generación de vídeo, Mm. fakes, con todo el tema de las redes GAN. Es, Son es cosas, brutal eso, ¿eh? El tema sí, de los vídeos, a mí me parece una cosa brutal, como sí, brujería, ¿sabes? De repente alguien que nunca ha dicho algo lo sí, dice sí, y lo dice sí. con total normalidad y total Si naturalidad, ¿eh? quieres, vamos a explicar, pero muy, no en plan técnico, pero así, porque a mí me gusta, sé que el público puede ser muy diverso, voy a hacer explicaciones no técnicas, pero el otro día estábamos hablando con Javier Furones de Voice Humans, que tocan proyectos Mm. de humanos digitales, ¿de acuerdo?
Y estábamos viendo un tema para hacer animaciones hiperrealistas, a ver cómo conseguirlo, ¿no? Y estábamos viendo con técnicos a nivel en el mundo que hacían cosas y hacían a través de las redes GAN, que se llaman, son un tipo de redes neuronales, hacían ese tipo de simulación o de fake de vídeo, de animación, en el que es súper realista, ¿no? Es decir, tú no tienes que tener todas las animaciones grabadas. Básicamente esta tecnología lo que sirve es porque tú tienes como dos entidades, dos agentes, uno que es como el poli bueno y el poli malo, ¿no? Y al final lo que vas haciendo es entrenándolos para que al final el malo engañe al bueno. De tal manera, por ejemplo, que tú lo que hacen es, bueno, pues a un agente le van poniendo caras de personas, ¿de acuerdo? Y Ajá. entonces coger una cara de una persona y se la enseña al poli, que es un programa, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos. Mm. Y entonces este tío dice, no, eso no es una persona. Vale, y entonces vuelve a generar una persona y se la vuelve a enseñar. Dice, no, tampoco es. Vuelve a generar una persona y se la vuelve a enseñar. Al final, cuando itera millones de veces, le dice, ¿esto es una persona? Y dice, sí. Vale, a partir de que esa inteligencia o ese programa sabe o ha inferido lo que es una persona, tú puedes Ujú. generar personas de forma paramétrica y generar como simulaciones hiperrealistas y, Mm. y es una brutalidad, ¿no? Porque es un tipo de algoritmo que es muy curioso porque surgió a partir de un reto entre universitarios. ¿Ah, sí? Sí, en un fin de que salieron en plan, se me ha ocurrido esto, y el tío dijo, lo voy a conseguir, se fue a su casa y lo hizo y lo consiguió y se pegó la gran fardada, se publicó. No sé si, no me acuerdo si eran de DeepMind esta gente, pero bueno, fue así, trasladaron el paper original de las redes GAN. Mm. Y es un poco la base de todos los algoritmos fake o generación de vídeos hiperrealistas, ¿no? Mm. Hay muchos. Si ponen redes GAN, G-A-N, verán un montón de vídeos en este sentido. También hay un ejemplo, por ejemplo, que es el de Dalí, que sale una Sí, sí, sí. simulación. Entonces, en Dalí se utilizan, para todo el tema de animaciones, se utilizó una inteligencia que recogía todas las imágenes de Dalí en diferentes entrevistas, cogían los frames donde determinaban perfectamente la cara de Dalí e entrenaron a la inteligencia artificial para que pudiera, como si dijéramos, mapear a Dalí perfectamente. De tal manera que cuando ya la inteligencia estaba como entrenada, ya podían hacer un Dalí Mm. realista en cualquier tipo de situación. Y Ahí es una pasada, es una pasada. estuve leyendo en su momento que ya había inteligencia artificial, yo creo recordar que era la de Microsoft, que era capaz de pintar cuadros eh, eh, Bueno, hay, por artistas perfectos, o sea, y bueno, difícil de diferenciar. aquí hay varias cosas. Hay una técnica que lo que permite es coger un estilo. Por ejemplo, Mm. imagínate, Rembrandt tiene un estilo. Bueno, cada artista Sí, tiene sí. un estilo, ¿no? Yo el primer ejemplo que vi de una transferencia de estilo, que incluso se aplica al desarrollo de videojuegos, fue por Google. Incluso Google lo aplica en su Sí, sí, sí. desarrollo de videojuegos Stadia. Stadia es esta plataforma de De videojuegos por videojuegos. streaming. Sí, sí. Y además hay un juego, creo que es español, pero no me acuerdo el nombre, que utiliza esta técnica. Básicamente tú tienes unos cuadros o un artista infiere el estilo y Mm. luego tú haces un cuadro y puedes aplicar el estilo de este cuadro, de este artista, a lo que tú has hecho. De tal Ah, bueno, manera que eso. le da el estilo exactamente como lo hubiera hecho el artista. Es decir, de Mm. alguna manera es como si hubiera cuadros de Monet o de Da Vinci y lo que tú hicieras le aplicar el estilo de Da Vinci, parece que lo ha dibujado Da Vinci. Sí, Y eso, es muy heavy eso. eso es muy heavy. Y eso Es es que a través... siempre se ha tendido, perdona que te corte, Placio, siempre se ha No. tendido a pensar que en el momento en que las máquinas pudiesen desarrollar trabajos, al ser humano le quedarían las humanidades. Y la realidad es que, es que las humanidades tampoco están a salvo a salvo en el sentido profesional, ¿no? Tampoco están a salvo de la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, aquí realmente el debate está claro que con la introducción de inteligencia artificial y la automatización, y se supone que con la evolución de la inteligencia artificial a una inteligencia más avanzada, no hablemos aún Mm. todavía de una inteligencia humana o superior a humana, no vamos a hablar todavía de eso, sí que evidentemente va a haber una transformación en los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, está muy claro que hay puestos de trabajo que van a morir y otros Totalmente. que no. Sí que es verdad que para quedar bien la gente dice, no, todo el trabajo que se destruye luego se transforma en otro. Eso, bueno, eso es mentira. Al Ya, bueno, final, si la gente está, o sea, si un panadero puede programar software, el pues sí, problema, el pero es problema, complicado. el truco es que te cargas 10 o 20 o 100 trabajos de un nivel bajo
Ajá. y lo sustituyes por 10 que son de un nivel alto. De Entonces, nivel alto. claro, Claro, entonces es muy fácil encontrar, con perdón, a lo mejor trabajos o gente que no requiera cualificación, pero cuando buscas ingenieros de primer nivel no es tan fácil. Entonces, esto claro. no es como un cambio de monedas. Entonces, sí que va a haber un impacto brutal en el tema en Antes, el tema del trabajo. antes de seguir en la incidencia de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, Plácido, me gustaría pararte un Sí, momento. Te digo el porqué por lo siguiente. Antes de hablar contigo, estaba hablando con mi madre y me dice, ¿a quién tienes esta tarde? Digo, pues a un chico de Alicante, digo, que se dedica a inteligencia artificial. Y la respuesta es, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, yo te voy a pedir que hagas algo que muy poca gente de tu sector hace y es, ¿podrías explicar la inteligencia artificial para mi madre, para la madre de Carmelo? sí, sí, sí. Y para mi madre también. A ver, Cuéntanos, porque siempre se tiende a inteligencia artificial no, bueno, la inteligencia. Matrix y no, o No, sea, vamos a ir, porque claro, ahí es donde te pierdes un poco. A ver, la inteligencia artificial sale hace bastantes años, en 1950 y pico, ya tiene una base matemática de todo eso. Al final, mm, la inteligencia artificial, el concepto es que realice algoritmos que realicen las tareas de un humano como si fueran realizadas por un humano. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el famoso test de Turing. Pero al final son dos conceptos. Uno, que la inteligencia artificial o sus algoritmos puedan realizar tareas humanas, por ejemplo, la interpretación de la voz, la síntesis de voz, reconocimiento de imágenes, es decir, todo lo que hace un humano, todo lo que nos mm, caracteriza, intentar como generar un algoritmo que lo realice, ¿de acuerdo? Entonces, la rama de inteligencia artificial lo que pretende es, pues, generar, pues, justamente lo que es la inteligencia o lo que nos hace humanos, replicarlo. Ese es un poco el objetivo. Dentro de ahí, evidentemente, hay muchas ramas, ¿vale? Evidentemente, no tiene nada que ver la visión artificial con, por ejemplo, una interpretación de un texto, lenguaje o un análisis predictivo, etcétera. Pero el concepto inicial es, lo que vieron los matemáticos en aquella época es, ¿podemos replicar lo que hace al ser humano único a nivel matemático? Y la respuesta, pues bueno, fue gracias a... Esto no lo sabemos, yo lo digo mucho y la verdad es que no veo que lo diga mucha gente. Yo siempre lo digo en todas las charlas que doy y es, gracias a un español tenemos inteligencia artificial principalmente. Y es a hombre, Ramón a Ramón y Cajal. sí, eso no lo Sí, sabía. sí, pues es muy curioso porque Ramón y Cajal, si lo buscáis además es fascinante. Yo no sé por qué tenemos un genio en nuestra historia español como es Ramón y Cajal y además que ha impactado en inteligencia artificial y no verás que lo Ya, defendamos mucho. Y bueno, lo que hizo este señor fue una serie de dibujos del cerebro, de las neuronas. Bueno, invito a la gente a que ponga Ramón y Cajal neuronas o cerebro, dibujos, y verá los dibujos que creó. Entonces, todo esto lo que dio fue una base de cómo es el cerebro. Es decir, al final mm, empezó a destripar lo que es nuestro cerebro. Bueno, luego hubieron otras personas, otros matemáticos, que lo que fueron haciendo, bueno, por resumirlo, ¿vale? Porque trae en detalle todo esto, básicamente es modelizar cómo se comporta nuestro cerebro, nuestras neuronas, mm, lo modelizaron a nivel matemático. Porque al final, todo esto, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona la inteligencia artificial y da resultados casi humanos o en algunos casos mejor? Porque hemos tocado una tecla que es que lo que hemos hecho ha sido inferir cómo funciona el cerebro humano y las neuronas a un nivel, ¿vale? mm, No estamos 100% en el camino, pero se tocó un punto en que permitió generar una herramienta matemática de modelización de lo que son las redes neuronales, lo que es mm, una simulación de nuestro cerebro a través de matemáticas. ¿Cómo funcionamos? Porque aquí la pregunta que al final sale, subyace, que es a mí lo que me apasiona, es que la inteligencia artificial lo que hace es simular al hombre, pero con la intención también de superarlo, porque luego la pregunta es, bueno, lo que vamos a hacer que es simular al hombre, pero llegará un momento que lo superaremos, lo mejoraremos, podemos mejorarlo. ¿Somos capaces? ¿El hombre solo es una fórmula o somos matemáticas? Y ahí entra un debate humanista que es brutal, pero humanista y científico, ¿eh? Vamos, que es justamente lo que estaba haciendo como anécdota, que es lo que te contaba de la anécdota que te estaba diciendo, que bueno, yo cuando comentaba o charlaba con este profesor de filosofía, el mm. debate, el debate era si nosotros a la hora de tomar una decisión tenemos libre albedrío o estamos en un sistema totalmente determinista. Lo que pasa es que tenemos la sensación en un sistema determinista que es tan amplio que tenemos sensación de libertad, ¿no? Porque en el universo funciona así y en nuestro cerebro funciona así. No es, somos como una máquina bayesiana de probabilidades a la hora de decidir. Entonces, claro, si lo analizamos a nivel científico y a nivel de lo que es el cerebro y cómo funciona,
evidentemente sí que es replicable y casi que todo el mundo coincidiría en que vamos a poder igualar o generar inteligencia artificial, lo que se llama general, que es como si dijéramos una inteligencia igual a la humana y en el futuro seguro superar a lo que es la inteligencia humana. Y esto nos supone un reto como sociedad y como especie. Pero De eso bueno, no sé, hablaba. aquí a lo mejor tu madre ya está perdido, pero bueno, lo del No, principio seguro que se ha entendido. mi madre con que le diga que un robot intenta hacer lo que hace ella, como lo hace ella, ya tiene suficiente. Yo casi que también, ¿eh? O sea. Ahí está el famoso test de Turing, que es un poco también la base, que es que cuando haya un programa de ordenador con el que hablemos o interactuemos y no distingamos esa interacción de una interacción humana, pues habrá pasado el test de Turing, ¿no? Ajá. Eso también es típico y bueno, Y ahora el siguiente paso para los no iniciados, como mi madre y como yo, es todo eso, que es un Ujú, concepto matemático, filosófico y demás, ¿cómo se traslada al día a día hoy? Es decir, ujú. no te Sí, hablo no te hablo de no, futuro, te vamos hablo a... en el hoy. Sí, en el hoy se está utilizando muchísimo. A ver, a nivel de... Bueno, realmente estamos rodeados de algoritmos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Tanto... Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Sí, es Que decir, no es de cuando futuro. cuando empezábamos a hablar, te decía que cuando no había inteligencia artificial se hablaba mucho de inteligencia artificial y ahora que estamos rodeados de inteligencia artificial, No se sabe dónde está. nadie dice, oye, mira, esto funciona porque hay una inteligencia artificial Mira, que está haciendo esto. para que lo entienda tu madre, Netflix tiene un sistema, vamos a ver, hay dos productos que todos utilizamos, o la mayoría, Netflix y Spotify, ¿vale? Ajá, Bueno, Amazon, evidentemente, pero tanto Netflix y Spotify, que los tengo un poco más estudiados, utilizan sistemas de recomendación basados en redes neuronales e inteligencia artificial. Su sistema de recomendación es brutal y es una de sus claves de éxito. Entonces, totalmente. realmente llegan a saber lo que nos va a gustar y cada vez afinan más y saben más sobre nosotros en ese sentido. Entonces, es una rama que es todo lo que se llamaría pues, un sistema de recomendación. Y ahí lo tenemos tanto en sistemas de recomendación de productos en Amazon, como un sistema de recomendación de contenidos como en Netflix o en Spotify. Yo me acuerdo en Mm. Spotify cuando surgió el descubrimiento semanal, me acuerdo de la lista de descubrimiento Sí, semanal, sí. que no acertaba una, ¿no? Que igual te ponía una canción que decía. Y ahora te puedo decir ¿Qué que haces tú aquí? claro, y ahora estoy esperando que llegue la semana para que me vea el descubrimiento semanal, porque es que es raro que haya alguna que no me guste. Y es muy Sí, difícil. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el secreto de la aplicación de la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial no es que vayamos a ver robots. A ver, el futuro ese, ya veremos si llega, seguramente sí Sí. que llegue y nos planteará muchos retos, pero ahora mismo lo que va a cambiar es lo siguiente. Vamos a pasar de una sociedad en lo que hacemos es interaccionar, hacer Mm. interacciones, tener que ser reactivo. Es decir, al final lo que buscamos es, necesitamos una información, vamos al móvil. Es decir, es un poco Y como, buscamos. es todo interactivo, ¿no? Pues esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos saturados. Realmente es tantísima la cantidad de información y procesos en los que estamos metidos que llega un momento que no somos productivos. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Meter una inteligencia artificial que nos asista, eh, y esto lo que voy a decir es un concepto bastante interesante, que es hasta a vivir. Nos va a ayudar hasta a decidir en nuestra vida, en cada Mm. proceso de nuestra vida. Esto que suena muy fantasioso es algo que está como producto y que lo están estudiando tanto empresas como Google, como Facebook. Nosotros también estamos haciendo algo en este sentido y es un concepto que se llama Life 360, que es vida 360, que es cuando la inteligencia artificial te asesora en tu vida. No es que tú vas y buscas trabajo, sino directamente la inteligencia artificial te dice, este es tu trabajo ideal. No hace falta ni que Debería- pases la entrevista. Cuadras aquí. Este es tu sitio. Exacto. Es muy heavy. A mí, yo he tenido oportunidad de leer, de ver, de escuchar algo relativo a inteligencia artificial y me parece súper curioso, por eso tenía tantas ganas de tenerte aquí, porque creo que está más cerca de lo que pensamos. Creo que la gente tiene un concepto de inteligencia artificial Futurama, Equivocado, sí. ¿no? De la serie de Futurama, de que los robots van a hacer todo Claro. Y y eso no. está haciendo mucho daño. Yo ahí coincido con mi amigo Andrés Torrubia, que tenemos un Ajá, referente, aquí en Alicante tenemos un referente, amigo mío también, que es Andrés Torrubia. Bueno, también tenemos a Nurio Oliver, pero es verdad que Andrés es debilidad, es una debilidad porque es un poco geek, viene del mundo geek totalmente
Sí, Y sí, es, sí. bueno, ha hecho competiciones, ha quedado número uno y es un auténtico fenómeno y referencia en este campo, ¿no? Y él es lo que comentaba, la gente que trabajamos en inteligencia artificial tenemos una responsabilidad de trasladar toda esta tecnología en productos de impacto social, es decir, que realmente la gente perciba que es Mm. tan disruptivo como parece. Hay una frase que no es, a ver, que no es publicidad y es que la inteligencia artificial es tan importante como o más que el descubrimiento del fuego o la electricidad. Es decir, entonces la gente dice, ¿y dónde está, no? Pero es que esto nos va a cambiar, es decir, esto supone una herramienta que va a cambiar el mundo. A Y mí, también, como dijo Putin, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Los chinos, con perdón, nos llevan ahí como 10 años o 20 de ventaja. ahora si quieres hablamos de la parte legislativa relativa a la Sí, inteligencia artificial, la que también ética. he estado viendo algo. A mí, por ejemplo, con el tema este, me parece una cosa increíble y es que yo, por ejemplo, puedo coger mi teléfono o cualquier persona el suyo Ujú. y te pones con los textos predictivos Sí, el y parece correo. que, El y correo de parece Google. que lo estés escribiendo. O sea, Sí, simplemente te coges y empiezas a darle a la palabra que sale y con ujú. tres palabras que te salen, que puedes elegir, puedes Sí, escribir sí. las frases que tú Sí, querías esto es escribir. O sea, como hay Google. un sistema que te conoce tan bien que sabe lo que quieres decir, a qué persona, en qué momento. Es Aquí la, brutal. a ver, aquí la pregunta, aquí hay una parte que se entiende muy bien porque se asocia mucho a tema matemático. Al final, los datos, ¿vale? Bueno, ahora Mm. tenemos una cantidad de datos y esos datos tienen como un patrón o un comportamiento. Es decir, yo esto voy a soltar cosas sin dar mucha explicación, ¿vale? Pero se puede decir que no somos tan aleatorios como creemos. Somos muy predecibles. Y el ser predecibles significa que podemos ser como parametrizados o podemos ser... la inteligencia artificial es muy buena detectando patrones en un big data, en un repositorio Mm. muy grande de datos, ¿no? Entonces, es lo que tú comentas. En este sentido, claro, la capacidad que va a poder tener de analizar todo eso y definir cuál es tu patrón es brutal porque te conoce, porque directamente vas alimentando el sistema y cada vez te va conociendo más y al final A eso, el a modelo eso cada me vez es refiero. más el modelo cada vez es más perfecto, ¿de acuerdo? Esto A es un eso me tema refiero, predictivo, sí. esto es un tema predictivo. De alguna manera es, yo utilizo tus datos, utilizo el resto de usuarios, veo los perfiles y al final lo que genero son modelos predictivos que me Mm. permiten darte una respuesta casi personalizada. Sí. Yo cuando a lo mejor intento ponerlo en perspectiva, claro, si partes de esa base, que eso se hace con tu teléfono, pues si lo llevas a una gran empresa, lo llevas a un negocio, es brutal. No, Las posibilidades son... se lleva a un tema que ya se aplica, pero se dice poco, que es, por ejemplo, se aplica a un tema de ingeniería social. Mm. Facebook lo hace cuando te Sí, recomienda personas. sí. Eh, Y cuando te muestra o no te muestra ciertos contenidos. Facebook a lo mejor podría saber y te podría decir, dentro de 2 años te vas a divorciar. Y tú dirías, ¿pero por qué? Porque mira, te acabas de Mm. comprar un coche rojo y un PC de esta marca. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues porque a lo Sí. mejor ellos tienen todos los datos de todo el mundo en un Big Data y ven que estadísticamente resulta que tienes un 90%. Y al final es estadística. Si el universo Sí. si el universo es determinista, al final podemos predecir eso, ¿no? Os recomiendo una serie que se llama Devs, del canal HBO, que justamente toca sobre computación cuántica y temas de predicción y determinismo. Muy interesante Pues la serie. le echaré un ojo, le echaré un ojo. Cuando se habla de computación cuántica, eh, ¿realmente va a ser tanto el avance como parece? Sí. Bueno, aquí hay gente que... Aquí tenemos unos debates aquí con la gente técnica, pero Es que yo, Eh, vamos, me he has hecho estado una viendo pregunta, y... me has hecho una pregunta que si está tu madre escuchando, dile que, para que no le explote la cabeza. Pero, a ver, básicamente por hacerlo muy simple, nuestra realidad tiene unas reglas, ¿vale? Y la física cuántica o la realidad cuántica cumple otras reglas, ¿vale? Nosotros vivimos realmente, estamos en una simulación cuántica. Es decir, las reglas que se aplican son cuánticas, la física y las leyes cuánticas, pero cuando sucede la realidad, es decir, cuando se lleva a la realidad, hay un determinismo, es decir, hay como una concreción de algo, ¿no? Es como lo Ujú. del gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato está Sí, sí, sí. muerto y vivo a la vez hasta que no hay un observador. A ver, la programación cuántica supone una forma de abordar los problemas que nos lleva a un nuevo paradigma. ¿Y por qué yo digo que ese paradigma es el que va a abrir la puerta de todo junto con la inteligencia artificial? Pues muy simple, porque la programación tradicional es binaria, 0-1, ¿vale? Sí. Estado 0-1.
Pero nosotros en el mundo físico no funcionamos así. Una neurona, por ejemplo, una neurona, cuando va a tomar una decisión, no es sí o no. Tiene un tercer estado, que es sí, no, quizá. Y eso es lo que hace la mecánica cuántica. La mecánica cuántica y la programación cuántica lo que aborda el problema es lo que llamo yo la superposición de estados, que al final es que muchas cosas ocurren a la vez, tú lanzas el problema a una complejidad que necesitas un ordenador cuántico y luego al final sacas la solución. Vale, voy a poner un ejemplo que yo cuando lo vi me quedé loco. Dije, uff, ahí a muerte. Yo no, en el tema de la computación cuántica estoy viendo alguna cosa, pero la verdad es que los días tienen 24 horas, pero hicieron un experimento con todo el tema de programación cuántica, ¿de acuerdo? Y hicieron un algoritmo. Al final tú sabes que, por ejemplo, el del lanzamiento de una moneda. Con el lanzamiento de una moneda, pues bueno, hay un 50% de probabilidades y a través de un algoritmo de programación normal, de programación tradicional, intentando averiguar los lanzamientos, sacaban una aproximación del 60%. Es decir, cogían un programa de ordenador y con algoritmos conseguían una aproximación de adivinar el lanzamiento de la moneda hasta el 60%. ¿Sabes con un algoritmo de programación cuántica cuánto llegaban a adivinar? Sorpréndeme. 96%. 96%. Brutal. En los inicios de la computación cuántica. Brutal, brutal. Simplemente brutal. Bueno, y luego está todo el tema del viaje de la Internet cuántica, que eso está trabajando en empresas, que es que no van a viajar datos. Es decir, esto utilizan física cuántica, que es, imagínate que tú tienes una información aquí, ¿vale? En España, la tengo yo aquí en mi ordenador y la quiero enviar a la China. No hay transporte, automáticamente aparecería allí. No existe velocidad, es decir, aparecería allí la información. Cuéntame más. Sí, básicamente lo que hacen es, a través de una tecnología de impregnación cuántica y de energía, ¿vale? Es como si establecieran una red a través de la realidad, ¿vale? Es como si dibujaran en la realidad de tal manera que cuando ellos tienen una información y activan una señal, esa información aparece automáticamente. No hay desplazamiento ni viaje, ni nada. Aparece en otro sitio. Y decimos, ¿pero eso cómo puede ser? A ver, esto simplemente es la realidad cuántica. Tú sabes, bueno, no lo sabrás, pero a lo mejor la realidad cuántica, pues pueden estar dos cosas en dos sitios distintos. Esto no pasa en la realidad normal, pero en la realidad cuántica sí. Pues aquí eso es lo que utilizan para hacer una nueva Internet que será, pues, inmediata. No habrá ni siquiera ondas. Estará metida en la propia realidad. Esto no es ciencia ficción. Eso, ¿eh? Sí, la gente puede poner Internet cuántico, IBM o alguno de los grandes que está fabricando, y esto no es ni 5G ni 6G, esto es un nuevo tipo de Internet que el dato no viaja, sino que el dato lo que hace es aparecer. Entonces, la información será estará en la propia realidad. A mí me hace mucha gracia porque, volviendo al inicio, ¿no? Cuando se hablaba de inteligencia artificial, ya hay despachos profesionales que recurren multas, un ordenador, y en base a inteligencia artificial eso ya está pasando. Y todo el tema de computación cuántica y demás, que es muy complejo para tratarlo, va a estar Lo que enseguida. pasa es que va a llegar a nuestras vidas sin darnos cuenta. Bueno, ahí va a haber un retraso porque el tema de los ordenadores cuánticos aún tiene que... Fíjate que yo el año pasado estaba bastante más metido que ahora, pero ha habido un lapsus, ¿vale? Porque hay tecnologías, bueno, estaba Google que lanzó lo de la supremacía cuántica, bueno, al final hay un pique entre las grandes tecnológicas por ver quién va a dominar ese mercado, ¿no? ¿Quién llega antes? Sí. Sí, lo que pasa es que evidentemente también es una tecnología que falla porque están intentando, a ver, cuando tú lanzas todos esos estados a la vez para hacer un estudio, gastas mucha energía y hay veces que hay errores. Entonces, bueno, es un tipo de tecnología que aún está en evolución, ¿de acuerdo? La cuestión es que tardará un poco, yo creo que en 2, 3 años, y bueno, ya se puede desarrollar, ¿vale? En todo esto. Incluso hay empresas que desarrollan en computación cuántica cosas para hacer resolución de algoritmos de una forma más óptima, pero de una forma que tú y yo podamos desarrollar en cloud con un ordenador cuántico y que sea algo más usual, va a ser complicado. ¿Y cuál va a ser el problema? Que es un valor, es una dificultad añadida, que es vas a tener que saber física cuántica. Claro. ¿Qué significa? Que tienes que saber matemáticas, programación, física cuántica. No, bueno, pero yo
no creo que lleguemos, vamos, y yo no tengo ni el más mínimo interés en programar en nada y en cuántico menos, pero sí que creo que de una forma u otra llegará a nuestras vidas y llegará a nuestras vidas mucho antes de lo que pensamos. Estoy convencidísimo Sí, de sí, no, todo que... esto, a ver, lo que nos tenemos que pensar es las grandes tecnológicas, Facebook, Mm, Microsoft, IBM, Google, bueno, hay otras empresas, y bueno, todo el mercado asiático con las grandes tecnológicas, la guerra económica que hay entre países, evidentemente va a haber una guerra ahí también. Y seguro. evidentemente, ¿por qué? Porque nos va a permitir pues establecer modelos predictivos a un nivel brutal, que Mm, no, y además que está muy alineado con la realidad, es lo que estábamos hablando. Pero de todas formas, eso es algo muy de futuro, pero sí que es otro escalón evolutivo en la tecnología que lo tenemos ahí y que nos va a permitir como otro salto a las sociedades y al mundo, ¿no? Y bueno, lo veremos, aunque ahora estamos metidos en otros problemas, creo yo. y, sí, y se sí. ve esto bastante lejano. ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo ves los otros problemas? Ahora que estamos así hablando y aparcamos un poco el Pues lado tecnológico, tema COVID. Tema ¿cómo lo COVID y ves? pandemia. Bueno, pues Tú estás siendo muy crítico con el gobierno, ¿eh? Yo que te sigo en redes sociales, estás siendo muy crítico con la gestión. a ver, primero yo sí que es verdad es que aquí cuando criticas al gobierno parece que seas de otro color, yo no soy de No, no, ningún, no, yo no no hablo te de sido colores, de hablo de opinión. ideologías, pero nos han tomado el pelo y nos toman el pelo, está clarísimo, ¿no? Es decir, Mm, yo he dejado acá muchas veces, yo cuando empezó todo esto hacía un seguimiento bastante exhaustivo, pero solo hay que ver lo de las noticias sobre las mascarillas, ¿no? La OMS saca una cosa, el otro saca otra cosa, es decir, no hay una fuente de verdad fiable. A ver, realmente hay una manipulación. Ya sabían que todo esto iba a pasar. Saben la verdad y no nos la dicen. Y hay una manipulación e intereses tan grandes mm, entre guerras económicas que realmente somos ratas de laboratorio. Yo considero que si esto puede servir para algo es para que la gente coja conciencia de que solo una sociedad avanzada, culta, con conciencia, crítica, porque esto, yo lo que veo en la sociedad española es que no somos capaces de tener autocrítica, nos matamos enseguida unos con otros. En cuanto hay dos totalmente. posturas opuestas, aquí la gente se mataría, ¿no? Y no hemos superado esa división que existe en España y lo tenemos muy complicado como no empecemos a saber construir en vez de siempre estar guerreando. Es una Mm, vergüenza lo que vemos en las televisiones, los debates políticos, en los medios de comunicación lo tan mediatizados que están, la verdad es que es bochornoso. Y yo al final lo que invitaría es que a la sociedad les sirva para despertar y generar pues conocimiento propio, crítica propia, sentido crítico. Y bueno, ir evolucionando. Evidentemente esto no solucionará del a ver, oye, ¿estás? A ver, sí. nos habíamos ido, nos habíamos ido. No, tranquilo. Y entonces, bueno, yo creo que para una gran parte, yo incluso lo veo a nivel familiar, y a nivel de amigos y de clientes, compañeros, partners, para un gran grupo de personas o para un reducido grupo de personas, esto está sirviendo como una motivación extra y de una Mm, forma muy positiva. Es como venga, no os podéis dormir, hay mucho trabajo por hacer. Y creo que por otro lado nos está mostrando una sociedad que no es tan moderna ni ni está... inteligente como suponemos. A mí Creo que estamos dando pasos hacia atrás en este sentido. me da la sensación de que en la supuesta era de la información hay más desinformación que nunca. Y en la Sí, era en la que la gente o la sociedad más formada está y por tanto debería tener más capacidad para pensar y para razonar, no, tenemos no. menos capacidad para pensar y para razonar. O sea, se dan las cosas por hechas, se dan las cosas por válidas, se da todo por bueno y no sé, me inquieta un poco. eh, Porque tenemos una necesidad
a ver, es una falta de humildad intelectual, creo yo. A ver, no sabemos tanto y luego la gente quiere opinar de todo y luego no saben. A ver, todos podemos opinar de todo, ¿no? Pero al Mm. final la gente se coge posturas extremas sin saber nada, ¿sabes? Sí. Y yo creo que deberían tener la gente en cualquier sentido un sentido más abierto, ¿no? De las cosas, ¿no? Mm. Y es verdad que somos muy radicales y claro, yo encuentro las dos posturas, ¿no? El que mataría, estaba viéndolo ahora mismo, ¿no? En redes sociales, a Simón, gente que lo Sí. alababa y lo aplaudía y que estaban orgullosos y gente que lo quiere matar. Es decir, no hay un sentido crítico de decir, oye, mira, la verdad es que este tío empezó y no han hecho bien las cosas, mintieron y este tío hizo unas primeras, no sé, puestas en prensa ahí que eran ridículas, pero que luego está Mm. dando un poco el callo, pero es que no hay un sentido intermedio, es todo blanco o negro, o lo ponen Sí. en un pedestal o hay que matarlo. Sí. Y no hay un sentido crítico. Y luego los políticos y la gente con poder tiene muy claro que al pueblo se le olvida muy rápido todo esto. Y a mí me Mm. parece, a mí lo que me causa más bochorno es que la gente creo que esto pasará y no sé si se van a acordar. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que la gente despierte un poco en este sentido? ¿Qué nos tiene que pasar? ¿Realmente la Sí. gente está tan dormida que pase lo que pase no van a despertar? Porque ¿qué nos tiene que pasar? Una guerra, realmente. Porque ha muerto mucha gente, lo de Ya, pero las personas mayores, lo que hemos visto en las personas mayores. Esto no se analiza en los debates, pero eh, no sé, es tremendo. a mí me preocupa especialmente, obviamente, todas las víctimas que ha habido y es un tema, el tema humanitario y sanitario es muy heavy y es para pensar mucho en ello, pero me inquieta mucho el acoso y derribo que llevan contra las residencias de ancianos. O sea, yo estoy convencido de que algún interés tienen de llevar ese acoso y derribo contra las No, sí, residencias de muy ancianos claro, muy y claro. contra la gestión que llevan ellos. Hombre, muy claro, porque ¿quién tiene la responsabilidad de las clínicas? De las clínicas? Es a nivel de comunidades. Mm. Pero la responsabilidad cuando viene una pandemia de este tipo es el gobierno central. Evidentemente, si no están preparados los sistemas sanitarios en una capital como Madrid, tú imagínate una residencia de ancianos, pues seamos realistas. En este país, a ver, todo es muy laxo, ¿sabes? Y Mm. tenemos que ser autocríticos y pensar que hay una cosa que son las residencias de ancianos que a lo mejor no han sido tan estrictos en ese sentido, pero vamos, no creo que la culpa sea exclusivamente que en algunos casos sí que habrá responsabilidad de civil o penal de malas actuaciones, ¿no? Pero Mm. está claro que esto les ha venido de golpe. Pero está claro que cuando pase todo esto van a hacer algo. El problema, fíjate lo que te digo, evidentemente ya el problema ya está, el drama ya está. A mí me Sí. preocupa, ¿van a hacer algo? ¿O cuando pasen 3 años nadie se acordará de las residencias de ancianos ni lo que pase? Porque al final son ancianos y sobran en esta sociedad. No lo tengo tan claro. No, Yo me gustaría darte una respuesta, pero no la tengo tan clara. Yo sigo pensando que somos una sociedad que tenemos que tener conciencia y nuestros ancianos es la experiencia, es como el respetar el pasado, es crear un futuro Sí, mejor, ¿no? sí. Gente joven que no tenga conciencia de eso, que piense que, claro, la gente mayor es que como que ya que sobra, y esto es como una sensación. No es que la gente lo diga, pero es como, ¿sabes? No pasa nada. La mayoría de gente que muere es gente mayor. Ah, muy bien. Ya, Vamos, me parece perfecto. pero decían, ¿no? Que cuando tenía 15 años, qué tonto era mi padre y cuando tenía 40, cuánto sabía mi padre, ¿no? Yo creo que vamos por ahí y a mí lo que realmente me provocó inquietud es unir las dos cosas de las que hemos hablado esta tarde, Plácido. Unir el desarrollo tecnológico, unir la destrucción que va a haber en un futuro corto o medio de puestos de trabajo, la necesidad de gente formada, de gente cualificada, con una sociedad que cada vez piensa menos, una sociedad que cada vez tiene menos visión humanista y pone menos al ser humano, por mucho que luego nos demos palmadas en el pecho y digamos yo No, colaboro pero, con Cruz Roja, o sea, no. no, pero Al es final cada vez somos todo. más individuales, cada vez la sociedad está más truncada y a mí me inquieta mucho, o sea, especialmente la sociedad española me inquieta mucho. Nosotros, bueno, en Mind, que es una de las empresas en las nuevas, una iniciativa nueva en la que creé y estoy trabajando, uno de los proyectos justamente es las reflexiones. Bueno, si la inteligencia artificial es tan disruptivo y es tan potente, ¿qué puede hacer
en este momento para construir un mundo mejor. Y ahí es lo que tú dices. A ver, las piezas son complicadas porque es una sociedad digitalizada, más formada que nunca, pero también más perdida en este sentido que nunca. Y muchas veces también hay que tener en cuenta que la forma en que se cultiva o se forma es, bueno, en algunas formas, en algunos sentidos es muy profunda y muy especializada, pero bueno, cada vez se lee menos, cada vez buscamos la inmediatez y cada vez buscamos menos cada vez tenemos más ocio, cada vez tenemos menos focalización, es decir, la gente no focaliza, con lo que entonces no es productiva. Y también tenemos que, esto que nos ha pasado, entender que estamos en un mundo global en el que vamos a competir. Sí. Queramos o no, estamos en un mundo capitalista y tenemos que competir. Y entonces ahí es donde viene mi inquietud, Flavio. Ahí es donde viene mi inquietud. Es decir, ¿está si preparada España y está no, preparada Europa no, para competir no, a día de hoy no, con no. alguien? Ya no te digo competir con China o competir, No, competir con vamos. alguien. O sea, Bueno, a ver, yo siendo un poco, porque yo soy muy guerrillero, estamos a tiempo de despertar. En España hay muchísimo talento. El problema es que no hay una cultura de esfuerzo. El problema es que no es en que eso estoy de acuerdo. tenemos que convencer a los jóvenes. Pero, Llevamos 20 años. pero ¿cómo Es vas a muy convencer difícil. a un joven hoy en día de No, que, sí, de que mira, se ponga? yo tengo un sobrino, bueno, tengo varios, pero tengo uno que a lo mejor me está escuchando. Mi sobrino Jordi, que yo adoro. Pues con el ejemplo, Carmelo. Es muy difícil. Ellos tienen su realidad, como la tuvimos nosotros en su adolescencia, están viendo todo esto desde su perspectiva y están captando mensajes. Y la única manera es pues alzar la voz. Alzar la voz, dar ejemplo y que esto genere una oleada. Una oleada de gente con otra conciencia y con ganas de progreso e impacto social. No solo de yo no tengo individualismo, sino... No hay una forma, no hay una forma. No va a reformarse el sistema educativo. No vamos Debería. mañana a dar programación e inteligencia artificial como hacen en China. Mm. Todo es politiqueo. Por mucho que digan, todo se traslada al final a política y foto. Porque al final yo no creo no que en hay un España acuerdo. no haya gente Sí, muy preparada buena. y gente ambiciosa y gente que pueda traernos un buen futuro. Yo Pero no hay un apoyo. lo que yo sí creo es que se les quitan las ganas. Sí, A esa gente no sí. cuenta con un ecosistema, no No hay un cuenta con unos apoyo, apoyos y no hay un apoyo, sí, pero también básicamente. le voy a decir una cosa, porque aquí lo que se fomenta, los valores, la gente que tiene talento es como que no se le da protagonismo. Yo una de las cosas que hice el tema de Mind fue además es el objetivo y la visión, es que el talento sea protagonista de la sociedad. No puede ser que la gente protagonista a la hora de toma de decisiones sea gente que no tiene ni idea de lo que van a tomar la decisión. Es decir, los médicos, es decir, la gente tiene que ser, tenemos que estar como supervisados por gente especialista en lo que tienen que tomar decisiones. Sí. Entonces, el talento no puede estar detrás de la toma de decisiones y solo el dinero y el poder es el que dirige las sociedades, porque entonces estamos perdidos. Realmente lo que vamos es a una guerra, realmente entre el poder, va a haber una guerra, va a haber un desequilibrio brutal. Y la única manera es fomentar valores de talento, de esfuerzo, de impacto social. Nosotros un poco estamos buscando soluciones en este sentido. ¿Qué tipo de soluciones pueden haber para hacer este tipo de enfoque, ¿no? Y sí que las habrá. Y una de las primeras en este sentido es, yo te lanzo un poco la pregunta, con tanta información que tenemos, ¿cómo puede ser que estemos muchas veces tan perdidos, ¿no? Es decir, tú fíjate lo que estamos diciendo. Sí. Tenemos muchísima información, pero no sabemos la verdad. En cuanto a salud, tenemos un virus, pero no tenemos un historial médico centralizado. Sí. Porque es decir, no, tenemos la capacidad de cuantificar lo que es sensorizarnos lo que es nuestro cuerpo, pero luego no tenemos un expediente médico que podamos tener acceso cuando es nuestro. Es decir, vivimos en el mundo digital, pero tanto en salud como en el tema de educación vivimos en el siglo XIX. Totalmente de acuerdo. Y a nivel político exactamente igual. Entonces, los países que se pongan las pilas y entiendan que vamos hacia un nuevo sistema en el que la inteligencia artificial lo que va a suponer es como herramientas para poder dirigir, decidir de una forma mucho más óptima y ser mucho más competitivos como sociedad, como país, como territorio, esos son los que triunfarán. Evidentemente Estados Unidos y China lo tienen claro, Canadá parece que también, a nivel europeo creo que Inglaterra y Francia, y España, bueno, tenemos ese coraje o esa
furia española, que siempre llegamos tarde, pero luego somos muy buenos, ¿no? Pero no estamos preparados y o nos ponemos las pilas o lo vamos a pasar mal, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo y es un tema que la gente debería reflexionar un poco en eso y no solo es un tema político, ¿eh? Yo creo que debe ser algo de parte de la sociedad también que empieza a pensar en ello y a pensar en el futuro más cercano de lo que creemos que está aquí. Ujú, ujú. Plácido, nos quedan 7 minutos, si no recuerdo mal. Vamos a la parte de Plácido, a ti. Tengo una teoría, nos hemos hecho nuestra propia inteligencia artificial en pequeña escala, y es que hay una serie de preguntas que nos permiten, en cierto modo, conocer a la gente en base a esas preguntas, ¿vale? Es una Vale, tontería mía con un amigo y ya está, no tiene más vuelta de hoja. La ya primera veo de dónde ellas, está. recomiéndanos un libro. Bueno, según para qué, ¿no? Pero hay uno que es Los oscuros lugares del saber, no me acuerdo del autor, pero es un libro que me impactó, eh, de Peter Kingsley, exactamente. Peter Kingsley. Este autor, Mm, en Los oscuros lugares del saber. Peter Ni idea, no, Kingsley. no lo había escuchado en mi vida. Eh, Básicamente es un libro que nos despierta de por qué estamos tan dormidos. Justamente lo que está pasando Mm. ahora nos da una visión de qué está pasando. Además, recomiendo los libros de este autor, tanto Reality, que es el de después, como luego uno que ha sacado con todo el tema de psicología de Jung. Este autor me Mm. parece que es la bomba, el Peter Kingsley. Lo recomiendo. Hay, a un inciso antes de seguir con el tema de las preguntas. Hay ahora mismo dos teorías. Una que dice que vamos camino a una sociedad más tonta porque cada vez la gente lee menos y otra que dice que la sociedad no es más tonta, simplemente la información la consume de otra manera en tipo viendo series, viendo cine, viendo cosas, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? No, yo creo que tenemos una capacidad mayor, es decir, yo creo que cada versión o generación está más preparada. El cerebro es un cerebro con memoria, un sistema evolutivo y por lo tanto está más preparado para la adaptación de Mm. la realidad, pero es verdad que la sociedad como conjunto está más como idiotizada y perdida. Pero sí que es verdad que estamos más preparados que nunca. Yo creo que si despertásemos, tenemos el mejor de los talentos o de las generaciones. El problema es que también estamos en una generación en que la gente tiene muy poca conciencia, está muy dormida, está muy poco focalizada, porque tiene muchísimas capacidades a la hora de elegir ocio, de hacer cosas, etcétera. ¿Llega igual la información desde un libro que desde una serie? En tu No, no opinión. para nada, no para nada. En tu Para opinión. mí, el libro, porque el libro te obliga a recrear mentalmente un modelo que lo Yo otro creo que no. ahí es donde está la clave. Es decir, y yo no acabo de tener clara mi postura, pero creo que ahí es donde No, está la clave. lo que En pasa que el es que libro es una, te es, obliga a es pensar y a crear tú y la serie te lo lo que, da hecho y tu cerebro se hace Lo que más tonto. pasa es que seguramente el futuro no vaya por ahí. El futuro va a ir, a ver, el futuro va a ir por una tecnología que se llama BCI. Yo estoy convencido, Elon Musk ya lo soltó y yo estoy con él también, que es Bueno, que dime. básicamente la forma de aprender va a ser muy distinta. Y es que, a ver, cada vez se va a leer menos, cada vez tenemos Ujú. menos tiempo y entonces lo que va a hacer es más rápido, lo que es lo que nos van a proporcionar son como herramientas para que nosotros no necesitemos saber tanto, sino que nos centremos más en vivir. Entonces, aunque seamos más tontos, esperemos ser más humanos y nos dediquemos a cosas más humanas, porque tendremos herramientas como inteligencias artificiales supervisando nuestra vida en un futuro. Plantea un futuro ético y moral complicado eso, ¿eh? Pero bueno, Distópico, sí, sí. distópico, sí. Vamos a seguir con el tema de las preguntas, que ya nos queda muy poco. Vale, hacemos ¿Una serie? rápido. Por seguir, ya tenemos el libro, la serie. Una serie de Bueno, devs. me has dicho Bueno, antes de... devs y luego la de los gatos, la del asesino en serie de los gatos de Netflix, no me acuerdo del título completo, pero eso me impactó también muchísimo. Me Pues esa no encanta la conozco yo. Luego me la pasas. la de No me matas los gatos o... Pero bueno, como serie devs. Vale, Devs. ok. Eh, ¿Una canción? yo es que soy muy... Bueno, yo soy muy Contigo es de... complicado, ¿eh? Que yo te voy No, siguiendo tiempo y joder. contigo es complicado el tema de las Bueno, canciones. No, bueno, Perfidia de Luis Miguel. Va a quedar un poco cortero, pero Luis Miguel para mí es uno de los grandes. ¿En A mí me serio? encanta Luis Miguel, sí, Joder, sí, sí. te ahí con música más... Bueno, yo conozco tu parte ahí de música romántica, pero te hacía con un perfil más terno, ¿eh?
No, bueno, me gusta la parte tecno, incluso mi abuela me pegó el gusto por la copla, por ejemplo, también. Muy bien, muy bien. Pero si yo tuviese que escuchar un tipo de música, Luis Miguel, Cristian Castro, todo ese tipo de Luis Fonsi, es un poco una línea que siempre me ha gustado. Quizá porque es la música que escuchaba de pequeño, ¿no? Pero sí que me gusta ese tipo de música melódica y romántica, sí, sí que es verdad. Y creo que Luis Miguel ahí yo creo que es una bomba. Ese tío es una bomba, vamos. Y por último, me falta un sitio para comer. Recomiéndanos un sitio para comer, Plácido. Bueno, yo, mi segunda casa, el restaurante La Gamba, aquí en Cabo Huertas, en Kiko Ajá. Sánchez. Pues se come súper bien, te atienden súper bien. Yo me paso la vida allí, porque me pilla cerca, pero bueno, es un sitio que me encanta. Aquí hay muchos buenos sitios en Alicante para comer, pero es verdad que el Sí. restaurante La Gamba, si no lo conocéis, os invito a que paséis porque se come muy bien y bueno, ahora con todo este tema pues reabrirán, pero el restaurante... Iremos a probarlo. Nada, en un minuto, ¿nos cuentas cómo es el futuro de Alicante y de España? En un minuto. En un minuto rápido. Eh, bueno, Alicante tiene una oportunidad ahora. Ya quería ser referencia en cuanto al sector tecnológico, con el daño que se le va a hacer al turismo y al sector de la restauración, y esto yo creo que no va a ser algo a corto plazo, debemos plantearnos que el sector tecnológico, que es un sector tractor en todos los sectores, en el resto de sectores, los que participemos del sector tecnológico tenemos que dar un paso hacia adelante y liderar lo que es una transformación, yo creo que en Alicante, y poder convertir Alicante, que la verdad es que es un paraíso por territorio, Totalmente. por clima, etcétera, y convertirlo no en un nuevo Silicon Valley o un California, como dicen, porque no me gusta nada ese ejemplo, sino en una ciudad con entidad propia, una ciudad moderna y construirla entre todos, pero con una base de industria tecnológica e inteligencia artificial muy potente. Tenemos gente, ¿eh? Mm. Hay ganas, hay gente que, como dices tú, están quemadillos en ese sentido, pero bueno, yo le voy a meter caña ahí para ver si se animan Va- y metemos mucha caña. vamos a ver qué tal. Oye, Plácido, nos van a cortar ya, Instagram nos va a cortar ya. Un placer, de verdad, se me ha hecho súper Vale. corto. Sí, sí, estoy muy corto. Probablemente planteemos otra cosa más larga que podamos hablar un poco más sobre eso. Y Vale. nada, Sí, sí, darte cuando las quieras. gracias por estar con nosotros y nos vamos Gracias viendo por, y vamos hablando. gracias por invitarme y un saludo a todos tus oyentes. Un saludo. Venga, un Buenas abrazo. tardes. Cuidaos. Chao. Hasta luego.